Que el Señor los bendiga. Bienvenido a este estudio bíblico sobre la carta a los Gálatas, un estudio presentado por CLETS, el Centro Luterano de Educación Teológica de la Iglesia Evangélica Luterana del Perú. El presente estudio es de 5 lecciones y juntamente con el video viene un librito que contiene una serie de preguntas de repaso y de reflexión para cada lección. Y espero que ese guía de estudio les pueda servir para ampliar el entendimiento del material presentado y también para buscar una forma de aplicarlo a su vida personal, de manera que crezca su fe en Jesucristo. Que Dios bendiga el estudio de su palabra. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No debo mejorarme? ¿Hacer algo? ¿Cumplir con ciertos requisitos para que Dios me acepte? Si te has preguntado esto, la carta a los Gálatas es un buen lugar para buscar respuestas, porque esta problemática también se presentó para la primera generación de cristianos. Y para ellos la pregunta era, para ser un cristiano, para ser salvo, ¿uno tiene que hacerse judío? ¿Depende la salvación y la gracia de Dios de las ceremonias y prácticas religiosas judías? Así que la carta trata sobre la pregunta más básica que enfrentan los cristianos de todos los tiempos. ¿Cuál es realmente el fundamento de nuestra salvación? ¿Solamente el Evangelio o el Evangelio y algo más? Gálatas es una carta escrita por Pablo a unas iglesias, un grupo de iglesias fundadas por Pablo mismo y su asistente Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo. Las iglesias que reciben la carta estaban ubicadas al sur de Galacia, una región romana en lo que hoy en día es Turquía. Y ahora vamos al texto en el capítulo 1. Casi desde el comienzo de la carta nos damos cuenta que algo muy importante está en juego, porque normalmente después de la salutación inicial, Pablo suele dar gracias por la congregación a quien le escribe. Y suele dar gracias a Dios por la salvación. Pero la carta a los Gálatas es muy distinta. Aquí Pablo va directo al problema que va a tratar. Dice en el versículo 6, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó a la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pablo no da las gracias por la congregación en Galacia, porque están dejando el verdadero y auténtico evangelio y poniendo en juego su vida espiritual y su salvación. Pablo sabe que solamente el evangelio de Cristo, el evangelio de gracia, es el auténtico evangelio, el que proviene de Dios. Y este es el evangelio que les ha predicado Pablo, pero ahora están dejándolo y mezclándolo con un mensaje falso. Pero si dejamos el verdadero evangelio, perdemos todo lo que nos promete y ofrece. ¿Pero qué había pasado en Galacia? Bueno, después de haber recibido y creído el verdadero evangelio predicado por Pablo, llegaron otros que predicaban un mensaje distinto y que alteraban el evangelio auténtico. Como dice el capítulo 1, versículo 7. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. ¿Quiénes eran estos individuos que estaban engañando y desviando a los creyentes? Era un grupo de cristianos de origen judío, los así llamados judaizantes. Y ellos predicaban una mezcla del judaísmo y el cristianismo, diciendo que la fe en Jesús no es suficiente para ser salvo. Exigieron que los cristianos gentiles se hicieran judíos por medio de la circuncisión y
que observaron también las prácticas religiosas judías. Decían que para ser salvo por la fe en Jesús, los gentiles tuvieran que convertirse en judíos y cumplir la ley de Moisés. La controversia sobre la circuncisión nos puede parecer una preocupación lejana hoy en día, pero debajo del asunto específico de la circuncisión se encuentra el pensamiento fundamental de los judaizantes, que es el legalismo. El legalismo es la enseñanza y la praxis que requiere obras humanas para la salvación. Una falsa enseñanza que esclaviza al hombre porque nadie puede salvarse por obras y porque no concuerda con la libertad en Cristo. Y esta problemática sigue siendo actual y puede expresarse de muchas diferentes maneras actuales. También hoy en día estamos en peligro de dejar el Evangelio auténtico y empezar a confiar no solamente en el Evangelio, sino también en nuestras obras para ser salvos. Si en realidad creemos que debemos contribuir a nuestra salvación con alguna obra nuestra, observando algunas reglas y prácticas, rechazamos realmente la obra de Cristo y su Evangelio. Si pensamos que nuestra obra de caridad, nuestro servicio en la iglesia, nuestra devoción y el fervor espiritual son cosas que necesitamos hacer o presentar delante de Dios para merecer su gracia, para ser verdaderos cristianos, estamos equivocados como los Gálatas y estamos en peligro de perder la salvación. Pablo entendió que la falsa enseñanza de los judaizantes destruye la esencia misma del Evangelio de la gracia. Y como Pablo dice en los versículos 7 y 8, Dios no tiene dos distintos evangelios, sino un solo. No es que hay otro evangelio, dice, pero aun si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Son palabras muy fuertes, pero la reacción se debe al hecho de que los que seguían la predicación de los judaizantes estaban siendo esclavizados espiritualmente y estaban perdiendo la salvación. Porque si la salvación dependiera de las obras del hombre, tendríamos que hacer las obras con amor perfecto y siempre con motivos puros. Pero nadie es capaz de hacer esto. Y siempre estaríamos llenos de temor por saber si Dios estaría satisfecho con nosotros. Por el contrario, el verdadero evangelio trae libertad, porque nos ofrece las obras perfectas de Jesús gratuitamente, nos ofrece la salvación. Si estás perdido en algún lugar y estás buscando el camino correcto para llegar a casa, es necesario tener un mapa correcto y exacto. Con el mapa o un GPS puedes llegar sano a tu casa. Pero si sigues el mapa equivocado, no vas a llegar, sino que te vas a perder aún más. Y es realmente lo que hacen los Gálatas. Están dejando el único mapa correcto, el Evangelio. Lo están dejando a un lado y buscan su camino con el mapa equivocado, sus obras. Y por eso no van a llegar. Puedes escuchar muchas interpretaciones de la Biblia, pero el único auténtico evangelio que te hace llegar a la paz con Dios es el que te ofrece la salvación como un regalo de gracia y que se recibe solo por fe en Jesucristo y sin ninguna obra humana.
Y el hecho de que solo existe un solo auténtico evangelio nos enseña también la importancia de conocer bien la Biblia y el evangelio. La verdadera palabra de Dios la tenemos aquí, en nuestras Biblias. La palabra que Dios ha entregado a nosotros por medio de los apóstoles de Jesús. Y no existe otro evangelio. Pero si no conocemos el verdadero evangelio, fácilmente nos dejamos llevar por un mensaje falso. Es importante poder distinguir entre el auténtico evangelio y el falso, para no ser desviado como los Gálatas. Porque todo mensaje que no esté conforme con la Biblia y el evangelio quiere quitarnos la salvación y la certeza que tenemos en Cristo. Los judaizantes estaban en contra de Pablo, no solamente en contra de su mensaje, sino también en contra de él como persona. Negaban la autoridad apostólica de Pablo diciendo que no era un verdadero apóstol, diciendo que su mensaje era meramente humano. Y Pablo tenía que defenderse contra esas acusaciones porque si no es un verdadero apóstol, su evangelio tampoco tiene valor. Si los judaizantes logran malograr el nombre de Pablo, lograrían también malograr la confianza en su mensaje y pervertir el evangelio. Y desde el versículo 11 en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, Pablo desarrolla la defensa de su autoridad apostólica, con el fin de demostrar que tiene su llamado de Dios. Su llamado como apóstol lo tiene de Dios, y el evangelio que predica no es de hombres, sino de Dios mismo. Vamos a leer el versículo 1 primero, en el capítulo 1, porque aquí Pablo se presenta como apóstol. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos. Y después leemos versículo 11 y 12. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Pablo se presenta como apóstol. Y un apóstol es un mensajero, es un testigo enviado a otro lugar para testificar de lo que ha visto. Un apóstol es como un embajador, que es un representante de su patria en otro país. Y los apóstoles son los testigos de la muerte y la resurrección de Jesús y lo representan de una manera especial en este mundo. Un apóstol tiene que testificar lo que ha visto. Ha visto la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. Y para ser un apóstol se requería de una persona que había acompañado a Jesús y a los discípulos durante todo el ministerio de Jesús. Y alguien que había sido un testigo de la resurrección. Ahora Pablo no cumplía con los dos requisitos y quizás por esa razón los judaizantes ponían en duda su autoridad apostólica. Pero el argumento de Pablo es el siguiente. Él que antes era un perseguidor de la iglesia, tratando de destruirla, como dicen en el versículo 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. A él, Dios lo había escogido desde el vientre de su madre para predicar el evangelio entre los gentiles. No recibió su llamado y su evangelio de hombres, sino recibió un llamado especial de Dios mismo. Por medio de revelaciones sobrenaturales, Pablo recibió lo que los demás apóstoles habían aprendido durante la vida de Jesús. Pablo no nos cuenta cómo pasó esto, pero entendemos que después de sus experiencias en el desierto en Arabia, estaba en Damasco durante 3 años, donde predicaba el evangelio.
Y después se fue a Jerusalén y se encontró con Pedro y Jacobo. Y su ministerio en Damasco nos muestra que antes de encontrarse con los apóstoles en Jerusalén, ya era un apóstol, ya era reconocido en esa ciudad como un apóstol, instruido por Dios mismo y no por los demás apóstoles. En los versículos 13 y 14 vemos que Pablo pone énfasis en su pasado como fariseo judío. Y con esto quiere demostrar que tenía todo lo que los judaizantes decían que a los gálatas les hacía falta. Como judía tenía la circuncisión, tenía la Torá, la ley de Dios, pero dice que no le ayudó para nada con respecto a su salvación. No le ayudó con respecto a su relación con Dios. Al contrario, lo apartó de Dios, porque lo llevó a perseguir y destruir a Cristo y su iglesia. Dios le reveló a Pablo que no hay liberación, no hay salvación por lo que uno es. Y en el caso de Pablo, era un judío. No hay liberación y salvación por lo que uno tiene. Y en este caso, la circuncisión u obras. Tampoco hay liberación y salvación por lo que uno hace, cumplir la ley, sino solo por lo que Dios es, y Dios es amor, y por lo que Dios hace, y Él promete y cumple, Él libera y salva, y por lo que uno tiene en Cristo, la justificación por la obra de Jesús mismo. Y con este entendimiento, Pablo se fue a predicar su evangelio como apóstol. Y al final del capítulo, Pablo presenta otro argumento en favor de su autoridad apostólica. El argumento es que los demás cristianos lo creen, confían en él. Y el testimonio de las diferentes iglesias es realmente importante. Porque la ley de Moisés, que los judaizantes ponen en alto, la ley de Moisés dice que todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Puede ser que los judaizantes traten de difamar y juzgar a Pablo, pero en las iglesias en Siria y Cilicia lo reconocen como apóstol. Porque ellos habían oído que el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, como dice el versículo 23. Increíble el milagro que hizo Dios con Pablo, ¿no? El perseguidor convertido en un predicador y en un verdadero apóstol. En la siguiente lección seguimos estudiando la defensa del apostolado de Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Hasta luego.